gracias por su presencia en esta conferencia. Estoy seguro que va a ser interesantísima. También agradecerle su presencia, porque la tarde está como para quedarse en casa. Bien, aquí cerca de Madrid, en Villanueva de la Cañada, desde hace muchos años, 25 años, hay un centro de investigación, es el Centro de Datos Científicos de la ESA, la Organización Europea del Espacio, ¿verdad? Y actualmente el director del Centro de Datos Científicos dentro de esa organización es Bruno Merín. Aquí tenemos el doctor Bruno Merín. Ese es uno de los centros importantes de ESA, porque es una de las patas sobre las que se apoya a la organización para llevar a efecto todo el programa científico del espacio de ESA. Es un centro de referencia para los científicos en este campo de todo el mundo, no solamente de ESA, sino de la NASA, etcétera, etcétera, de países independientes como China, etc. Porque proporciona datos de observación, datos de medida. Y bueno, hoy la charla va a glosar el concepto de exoplaneta. Son planetas que rotan alrededor de estrellas que no son el Sol. Por lo tanto, estamos hablando de la exploración de algo que cuando yo era joven, pues era casi como, no un sacrilegio, pero estas cosas, nadie serio se encargaba de ellas. Incluso, bueno, era algo, digamos, que bordeaba pues, la herejía religiosa, etc. Algo fuera de lo que conocemos, donde podía haber, hipotéticamente, todavía es hipotéticamente que pueda haber seres vivos y seres vivos inteligentes, pero cuando yo era joven eso era inconcebible. Después, digamos, este tema pues, necesita una explicación pormenorizada de las técnicas, de los métodos, de los sistemas que se ponen en marcha. Y bueno, no voy a dar la conferencia. Le dejo ya. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias a ustedes y vamos a... Bueno, muchas gracias por estar aquí. Os voy a contar las últimas novedades sobre la búsqueda de exoplanetas, que es la búsqueda de vida en el universo fuera del sistema solar o fuera de la Tierra. Al igual que a nuestro presentador, cuando yo nací, en el año 1975, el sistema solar tenía 9 planetas y estos eran los planetas que conocíamos. Como algunos recordaréis, en el año 2006, la Unión Astronómica Internacional, la IAU, después de una serie de deliberaciones, concluyeron que Plutón realmente no califica como planeta, con lo cual, hoy en día, 42 años después, tenemos un planeta menos en el sistema solar. Pero ha pasado algo muy sorprendente en esta etapa, y es que, además de... hemos perdido un planeta en el sistema solar, lo cual parece un poco pena, pero hemos sabido científicamente de la existencia de 3.851 planetas en otras estrellas. Estos planetas orbitan 2.781 estrellas y hay 636 estrellas que tienen sistemas planetarios con más de un planeta. O sea, durante el lapso de mi vida, lo que sabemos sobre el universo en cuanto a su capacidad para albergar vida se ha transformado radicalmente, y os voy a explicar cómo ha ocurrido esta revolución y qué implica para nosotros. Entonces, lo que os voy a explicar, básicamente, como decíamos antes, hemos pasado de un mundo de concebir un universo estéril, en el que hay vida en la Tierra, y ha habido inmensidad de estudios durante siglos y siglos tratando de averiguar si la vida en la Tierra es una condición aleatoria, fortuita, improbable, o si es común. Y en solo unas pocas décadas la tecnología ha avanzado, lo que hemos podido investigar sobre el universo nos ha permitido descubrir que hay
millones de planetas ahí fuera. Entonces, la imagen que tenemos ahora mismo del universo ya no es un universo frío, vacío y estéril, sino sigue siendo un universo frío y vacío por ahora, pero ahora ya sabemos que al menos cada estrella que hay en el cielo de la noche tiene al menos un planeta orbitando. Y os voy a explicar cómo hemos llegado a este punto y qué quiere decir y de dónde vamos a partir de aquí en adelante. Entonces, lo primero que quiero explicar o convencer, si no estáis todavía conmigo en el entusiasmo de por qué los exoplanetas son interesantes, es que efectivamente el estudio de los exoplanetas es el estudio de la vida fuera de la Tierra. Y esto innegablemente tiene una repercusión brutal. Es absolutamente conocido por todo el mundo que el grupo o grupos que descubran vida, si es que existe, fuera de la Tierra, en Marte, en el sistema solar nuestro o en otro planeta, ese grupo de científicos e investigadores directamente conseguirán el Nobel. Eso nadie lo duda en el ámbito académico y consecuentemente hay una inversión pública brutal de fondos para permitir hacer esto, porque la curiosidad humana nos empuja a intentar averiguar, ya que estamos cada vez más cerca de poder averiguar si esto es así, pues si realmente hay planetas ahí, ya sabemos que sí, como os voy a explicar. Ahora el siguiente paso es averiguar si esos planetas tienen vida. Y es muy interesante el tema de los planetas y en general la vida en el espacio exterior. Y aquí os voy a enseñar un fragmentito muy cortito de una película documental que grabaron en un pueblo de Soria sobre la vida rural allí. Y esta es una de las cosas que comentaban los aldeanos de esta película. La película se llama El cielo gira, es muy bonita. Os la recomiendo. Caminando ya de ir para Marte, pues cuando se ha vuelto aquí en la Tierra, pues para Marte ya. Este hombre es el tiempo para luz. Están en el camino. Y la manera de ir allí. Entonces consigue unas buenas, si encuentran agua allí, pues manda gente para allá. No hay agua allí en Marte. Ah, también saber. Seguramente que ahora, lo que está claro es que no estamos en otra dirección en el universo. No. Tiene que haber más planetas en otro sitio que tiene que haber gente. Lo que pasa es que ¿dónde estarán? Pues en otros lados es por ahí donde esté. Bueno, si no les habéis entendido bien, estos dos aldeanos estaban planteándose precisamente si existe vida en el universo, si ha habido agua en Marte, si mandaremos personas a Marte, y uno de ellos, que es el más anciano, estaba diciendo, tiene que haber vida. Esto es de sentido común, el hombre es de estos que dice, mañana llueve, y dice, esta cabra va a parir y para. O sea, entonces, el sentido común de este hombre le indica claramente que hay vida en el universo, y él solo se basa en una intuición. Hoy en día, como os voy a enseñar, pues tenemos evidencias para mostrar que quizás este hombre esté en lo cierto, aunque a día de hoy todavía no podemos comprobarlo. ¿Qué es un exoplaneta? Pues ya lo habéis oído, es un planeta que orbita una estrella que no es el Sol. También hay exoplanetas que orbitan objetos más exóticos como púlsares, enanas blancas y otro tipo de objetos estelares, pero lo que conocemos típicamente como exoplaneta es este tipo de objeto. Ahí lo que veis es un dibujo, y os voy a explicar en un momento también por qué estos son solo os voy a enseñar dibujos de exoplanetas. No tenemos ninguna imagen real de ellos todavía, porque es inmensamente difícil hacer fotos de estos planetas por ahora. Pero como veréis, este campo está en explosión y la inversión es brutal, con lo cual es muy probable que es cuestión de décadas o años que podamos empezar a ver fotos de estos objetos. Orbitan alrededor de las estrellas, pero el problema es que como estos objetos están a distancias inmensas, de las que también os voy a hablar, pues es absolutamente imposible verlos con ningún telescopio, con ninguna máquina producida por la especie humana. Entonces, ahí hay una inmensidad de estrellas y sabemos que algunas pueden tener planetas y, como decíamos, hace solo 20 años, en principio eso era un campo de estrellas y nada más. Hay algunas estrellas, esto es una pena que no se ve, pero ahí veis la W, que es la constelación de Casiopea, la estrella con el circulito alrededor.
esta es una estrella relativamente brillante que está cerca de Casiopea, que se puede ver con los ojos por la noche, en una noche buena. Esa estrella se llama HD 21, un número, que es como llamamos a las estrellas, y este tiene uno de los planetas rocosos más cercanos a la Tierra. No solo eso, la estrella más cercana a la Tierra, Próxima Centauri, recientemente, por un grupo además liderado por un español que se llama Guillermo Anglada Escudé, han descubierto que en Próxima Centauri, la estrella más cercana al sistema solar, al Sol, hay un planeta también. Y ya veréis que, aunque esto resultaba sorprendente, empieza a haber evidencia que demuestra que no es tan raro. Os voy a enseñar ahora un vídeo de los descubrimientos que hizo un satélite de la NASA que se llama Kepler. Kepler observó otra zona que a lo mejor conocéis del cielo de invierno, es el cisne, es una cruz que está en el cielo de invierno, muy fácil de reconocer. Pues cerca de esa cruz hubo un satélite llamado Kepler que observó con ese footprint, lo llamamos, es el campo de visión de este satélite. Este ha estado observando ahí durante años. Y estas son imágenes reales de las estrellas que veía este satélite. Este satélite lo que hacía era tomar una foto cada segundo, durante años ininterrumpidos, y veis todas estas estrellas, de todas estas estrellas en concreto, esa que acaba de enfocarse, esto es una imagen todo real, esa es la estrella que se llama Kepler 10. En esta estrella lo que han descubierto es un planeta tipo Tierra. ¿Y cómo lo han hecho? Pues usando una técnica que os voy a explicar, que se llama la técnica del tránsito. Al combinar todas estas fotos, al hacer esta especie de película de esa región, esa estrella, en un momento, con una cierta periodicidad, se oscurecía y volvía a brillar. Se volvía a oscurecer, volvía a brillar. Volvía a oscurecer, volvía a brillar. Y esto era periódico, se repetía cada día aproximadamente. Y entonces, la explicación, eso lo hicieron con ese satélite. Esta estrella, Kepler 10, está a 540 años luz, lo cual quiere decir que los datos, la luz de esa estrella que se ha usado para descubrir que tiene un planeta, salió de la estrella cuando Colón estaba saliendo del puerto de Palos en dirección a América. Y ha tardado estos 500 años en llegar a nosotros. No es una estrella tan cercana como Próxima Centauri, es una estrella lejana, y esto es una representación artística de cómo puede ser esta estrella, porque esta estrella está inmensamente cerca de su estrella. El planeta está inmensamente cerca de su estrella, como 20 veces más cerca que Mercurio, con lo cual tiene un lado que está totalmente derretido, está a más de 500 grados, y tiene el otro que está completamente congelado. Y entonces, si pudiésemos en un futuro eventual sobrevolar este planeta, cosa que a día de hoy también es imposible, pero es todo cuestión de tiempo, veríamos un paisaje como ese. Es básicamente un planeta de lava. ¿Y cómo sabemos todo esto de algo que realmente no podemos ver? Pues estudiando la luz que nos llega de este planeta, que viene junto con la luz de la estrella a la cual orbita. Y cuando se descubrió este planeta hubo muchísimo eco mediático, pues porque era el primero de un tamaño tan pequeño que tenía que ser tipo rocoso, tipo Tierra. Ya veréis que muchos de los otros planetas que hemos descubierto son gaseosos, son como Júpiter, son bolas inmensas de gas. Este era tan pequeñito que es terrestre y hubo mucha expectación. Desde aquel descubrimiento hasta hoy, como veréis, conocemos muchísimos más de este tipo, e incluso algunos que no están tan cerca a su estrella. Entonces, lo importante para entender por qué es tan difícil esto de por qué fue tan notorio eso. Yo he intentado, para explicaros las distancias, he hecho aquí unos cálculos para tratar de transmitiros las distancias de las que estamos hablando. Imaginad que el sistema solar tiene la longitud de este auditorio, ¿vale? Entonces el Sol está en el centro, los planetas rodean, y con esta pared y aquella de allí estamos llegando al final del sistema solar. Son unos 20 metros. Si eso es así, la distancia entre el Sol y la Tierra serían 25 centímetros, ¿vale? El Sol estaría en el centro y a 25 centímetros estaría la Tierra. La distancia entre la Tierra y la Luna sería de 6 milímetros, ¿vale?
el radio del Sol sería 1 milímetro. El diámetro, 2 milímetros. O sea, imaginaos que el Sol, en este sistema solar, sería una bolita de 2 milímetros, que está ahí en el centro. El resto está vacío. Y el radio de la Tierra, el tamaño de la Tierra, son 10 micras, 10 millonésimas de metro, que es como un polvo, como una mota de polvo. Una mota de polvo, eso sería la Tierra en un sistema solar del tamaño de este auditorio. Y todo, de nuevo, todo el resto es vacío. Es un Sol minúsculo, planetas microscópicos y espacio vacío entre medias. Y esto es el sistema solar, que está relativamente lleno de cosas. La estrella más cercana, Próxima Centauri, que es donde dije que se ha descubierto un planeta hace poco, estaría como a unos 60 kilómetros de aquí, que estaría como en Segovia, aproximadamente, ¿vale? Y esta es la más cercana, esta está pegada a nosotros, literalmente. El tamaño de la galaxia ya sería mucho más grande que la Tierra en esta escala, ¿vale? Entonces, este es el problema, que las distancias son inmensas. Entonces, a pesar de eso, con las técnicas que os voy a explicar, se ha podido estudiar muchos planetas. Y la mayoría, esta animación os muestra las órbitas de todos los planetas que se descubrieron hasta el año 2014, comparados con la órbita de Mercurio. Las órbitas de todos estos planetas que hemos descubierto son más pequeñas que la de Mercurio. O sea, están todos pegados literalmente a sus estrellas. Si esto es una gráfica que muestra en el eje de las íes la temperatura y la proximidad a la estrella, y luego en el X la distancia. Y el tamaño de las bolas es el tamaño de los planetas. Los hay más grandes, más pequeños, pero todos están tremendamente cerca a sus estrellas, tremendamente calientes, y entonces son muy distintos de los planetas que conocemos nosotros. No en vano, cuando se descubrió el primer planeta alrededor de una estrella de la secuencia principal, que es una estrella normal, digamos, como nuestro Sol, hubo muchísima controversia, porque los eruditos, la gente más experta en todo esto, dijo, es imposible que haya un planeta tan grande, del tamaño de Júpiter, a una distancia de la estrella menor que la órbita de Mercurio. Es físicamente imposible que ese objeto esté ahí. Y entonces hubo un gran debate, hubo además quien presentó evidencias, hubo un super pope de la espectroscopía, que presentó un contraestudio al año siguiente del descubrimiento, presentó un artículo científico en el que demostraba que los datos que se habían usado para decir que había un planeta se podían explicar con un fenómeno atmosférico de pulsaciones en la estrella, algo muy complejo, que desmentía la propuesta de esta gente. Esto fue en el año 1995. Ahí estaba yo, todavía en pleno... se ha caído. Vamos a quitarlo. Sí, vale. Yo creo que es mejor apagarla, pero bueno, como queráis. Bueno, mientras que ponemos ahí... Así está bien, en realidad. Mira, así está bien, así está bien. ¿Se me ve más o menos? Perfecto, pues ya está, dejarlo así. Hubo muchísima polémica y entonces, de hecho, al final se comprobó que esta gente estaba en lo cierto. Yo estaba en aquella época estudiando físicas y yo me había metido en astronomía pues porque me apasionaba, y esto era todo previo a que existiesen los exoplanetas. Y de hecho me acuerdo que en aquella época, luego pensando, cuando esta noticia salió, nos lo contó un profesor que teníamos de astrofísica muy, muy bueno, pero nosotros en realidad estábamos ocupados de si venía Nirvana a tocar en Madrid y otras cosas, pero luego después me he dado cuenta de que es una de las cosas que me ha arrastrado muchísimo a seguir en la carrera de investigación, porque es un tiempo especialmente interesante para estudiar este tipo de objetos. Y ahora os voy a explicar varios métodos que hay, dado que es tan difícil de verlos, estos planetas, cómo podemos saber de su existencia. La imagen directa, para que os hagáis una idea, es como si hay un faro, ¿vale?, que tiene muchísima potencia lumínica, y hay alguien subido al faro con una cerilla, ¿vale? Y vamos a intentar ver la cerilla al lado del faro
desde California hasta la isla de Hawái, poniendo entre medias varios miles de kilómetros, más atmósfera, nubes, todo tipo de cosas que pueden pasar por el medio. Esto es el reto de ver un planeta alrededor de una estrella. Es literalmente imposible. No tenemos tecnología a día de hoy que nos permita hacer eso. Una mejora posible fue una cosa que se llama la óptica adaptativa, que intenta explicar ese dibujo. La imagen viene borrosa, pero hay una tecnología en la cual el espejo principal del telescopio se deforma en tiempo real para compensar las deformaciones que ha producido la atmósfera, corrigiéndolas en tiempo real, con lo cual al final lo que se obtiene es una imagen, y esta es una imagen real de la estrella HR 8799, en la que se vieron 4 puntitos ahí, ¿lo veis? El B, C, E, D y E, que son planetas. Y este es una de las pocas estrellas en las que se ha podido realmente ver un punto de luz que viene del planeta. Es una estrella extremadamente brillante y no se ha podido repetir este tipo de experimento con muchas otras. Hay, sin embargo, otro método que es muchísimo más eficiente y que es el que usó el satélite Kepler del que os he hablado antes. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno. Otra opción es apuntar al telescopio y, como os he dicho antes, en vez de simplemente hacer una imagen, hacer muchas. Y entonces hacer como una película de la estrella. Apuntamos con un telescopio, hacemos una película y tomamos una foto por segundo. Con esto lo que hacemos es ver cómo su brillo cambia en función del tiempo, lo que os contaba antes. Entonces eso produce una cosa que se llama curvas de luz. ¿Y qué pasa cuando delante de una estrella pasa un planeta por delante? Pues que la luz momentáneamente baja, la estrella brilla menos y luego vuelve a su estado normal. Y esto, como es un movimiento periódico, se repite cada ciertas horas, y es literalmente horas en estos objetos. Esto nos permite, además, en función de cómo de grande sea la variación, cuanto más grande es el planeta que pasa por delante, más grande es el eclipse de luz. Cuanto más pequeñito, más difícil es verlo. Esta es una de las razones por las que vemos muchos más planetas tipo Júpiter, planetas grandes, que producen un eclipse notable en la estrella. Y es toda una cuestión de tecnología. Ahora mismo el reto, la frontera está en hacer los detectores más precisos que nos permitan detectar una variación más pequeña, porque eso se traduce a un planeta más pequeño que podemos detectar en unas estrellas que están más lejos. Y esta carrera es una carrera absolutamente frenética. La gente que trabaja en este campo, el satélite Kepler, encontró... cuando se hizo este vídeo, era en el 2014, encontró 2.500 planetas. O sea que hemos pasado en los 90, en los que grupos de gente usaban telescopios en tierra durante noches y noches y meses y meses y meses, tomando imágenes y haciendo este análisis para detectar las curvas, a este satélite que observó en esta zona del cielo, al lado de la constelación del Cisne, y observó 150.000 estrellas ininterrumpidamente durante 4 o 5 años, y de ahí se sacaron todas las curvas de luz de esos 150.000 estrellas, se encontraron todos los eclipses, se confirmaron con telescopios de tierra, y ahora tenemos miles de planetas. Y de hecho, aquí veis, esta es una gráfica, una película que os muestra el número de planetas que se conocían por año. En el 89 se detectó una primera estrella. En el 92 se encontró una estrella alrededor de un púlsar. En el 51, es esta de la que os hablaba, en el 51 Pegasi. ¿Veis unas barritas ahí? Estos son el número de planetas que se han ido descubriendo en cada año. Y en los colores, el color de la barrita nos dice con qué método se descubrieron. Entonces veis que por ahora las barritas son principalmente rojas, que quiere decir que se han descubierto con velocidad radial, que es el único método del que no se ha hablado, pero que es el otro método más efectivo. En el 2012 se encuentra el primer tránsito, los eclipses. En el 2014 se hace con una técnica que se llama microlensing, que no es tan eficiente. Seguimos subiendo, ¿veis? Cada año se descubren más y más planetas. En el año 2011, Kepler hace una de las primeras observaciones. En 2014
Kepler anuncia 700 planetas. En el 2016, Kepler anuncia 1000 y entonces a día de hoy, a día del año pasado había 3500. Hoy hay 3800. O sea, esto es una carrera absolutamente frenética hacia adelante y es porque realmente hay mucho interés en entender realmente si alguno de estos planetas, estamos buscando el santo grial, estamos buscando el planeta en la zona de habitabilidad en la que puede haber vida. Esto es otra imagen que encontré en internet muy interesante, que se ve la galaxia nuestra y todas esas estrellas con circulitos azules son estrellas en las que se han descubierto planetas en función del tiempo. Entonces veis, en el 2015 había solo unas poquitas alrededor del Sol, en el 2008 pues el número iba creciendo, cada vez somos capaces, cada vez mejoramos más los instrumentos, podemos ver estrellas más débiles, detectamos variaciones de flujo más insignificantes y llega un momento que ahora mismo tenemos una fracción ya notable de la galaxia en la que hemos buscado planetas y hemos encontrado. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, como os decía al principio, hay 3.851 exoplanetas. Hay muchísimos más candidatos, hay muchos miles de candidatos. Y en el método científico quiere decir que para estos 3.500 objetos hay unos datos que yo puedo ir a internet, descargarme y analizar, que validan de manera científicamente robusta la existencia de un planeta. No son especulaciones, esto es resultados científicos incuestionables. De estos 1.842 están orbitando 2.871 estrellas. Y hay 636 sistemas planetarios múltiples. O sea, una de las cosas que también se ha descubierto, que era lo que cabía esperar, pues es que hay muchos planetas, hay muchas estrellas que tienen varios planetas. ¿Y cómo se descubre eso? Pues porque mirando en la variación del brillo de la estrella, vemos un eclipse, pero además del eclipse, si lo observas con más detalle, haces zoom a la zona donde no hay eclipse y ves que hay un eclipse más chiquitito. Eso es otro planeta más pequeño, que está pasando más lejos, que produce un eclipse más pequeño, pero es otro planeta. Y el análisis de los datos es como continuo. Y os voy a explicar al final de la charla que este análisis es algo que se ha abierto a los ciudadanos. O sea, esto se hace en las universidades y lo puede hacer cualquiera. Y os explicaré luego cómo hacerlo. Entonces, ahora viene una consideración que es la que a mí me parece interesante. Todos estos métodos, el método de los tránsitos y el método de las velocidades radiales, requiere que el planeta pase, solo el de los tránsitos, que es el más efectivo, para que funcione, obviamente, el planeta tiene que pasar justo entre nosotros y la estrella, ¿vale? Pero este sistema puede tener todo un conjunto de inclinaciones, ¿vale? Con lo cual, todos estos miles de planetas son los que de casualidad tienen la orientación apropiada para que los detectemos. Entonces, usando matemáticas, se puede decir, bueno, pues entonces, si hemos detectado este número de estrellas, este número de planetas, teniendo en cuenta que solo hemos detectado una fracción pequeña que justo tienen la inclinación correcta, podemos concluir que todas las estrellas de nuestra galaxia tienen al menos un planeta. Entonces, esto es lo que os decía antes. El concepto de la población de planetas que conocemos en la galaxia científicamente se ha transformado radicalmente. Y todo esto ha pasado en los últimos pocos años. Y por eso hay tantísimo eco en la ciencia especializada, porque, bueno, y en los medios de comunicación, porque realmente es un cambio brutal. Entonces, esta imagen que veíamos antes, que son muchísimas estrellas, de repente tenía una interpretación distinta. Cada puntito tiene al menos un planeta. Entonces, la perspectiva de que algunos de estos planetas puedan o no tener vida ha cambiado radicalmente. De manera completamente radical. Pero, como os he explicado antes, por las distancias de estos objetos y lo pequeñísimos que son los planetas comparados con las estrellas, no los podemos detectar a día de hoy. Y hay un concepto muy interesante que os quiero explicar, que es solo los planetas que están ni demasiado lejos ni demasiado cerca de su estrella pueden tener vida,
Ahora hemos encontrado todos estos objetos, la segunda pregunta obvia es, bueno, ¿tienen actividad biológica? ¿Hay marcianos? ¿Hay bacterias? ¿Es verdad que al final sí que había marcianos? Consideraciones bastante básicas, dice, bueno, si el planeta está demasiado cerca de la estrella, como este que vimos antes, Kepler 10, está achicharrado. Y ahí no hay atmósfera posible, la atmósfera es completamente evaporada, el suelo es un continuo de lava, está completamente derretido y es completamente inhabitable según la vida que conocemos aquí. Y entonces aquí es donde hay un punto muy interesante de esta investigación, que es cuando empieza a tocar con cuestiones muchísimo más generales que incluso la investigación científica, que es el concepto antropocéntrico que tenemos del universo. Nosotros estamos buscando vida como la que hay en la Tierra, pero hay que ser humildes y aceptar, reconocer que puede haber formas de vida completamente impensables para nosotros. Pero a día de hoy lo que estamos buscando es vida, y entonces una de las características que hemos observado en el planeta Tierra como absolutamente necesarias es que tiene que haber agua líquida. No hay vida en el suelo sin agua, absolutamente confirmado, entonces tiene que haber agua líquida. Para que pueda haber agua líquida no puede estar ni demasiado cerca del planeta porque el agua se evapora, ni demasiado lejos porque está todo congelado. Entonces al final esto define una banda, unas distancias alrededor de la estrella, en las cuales si hay un planeta y es rocoso, puede tener agua, luego puede tener vida. Hay más consideraciones que la gente tiene en cuenta. Hay estrellas que echan muchas fulguraciones, por ejemplo, y esas son dañinas, destruirían el ADN a pesar de estar en la zona buena. Hay muchas otras variables, pero esta es como la básica que se busca. Y entonces es como una banda, cuanto más grande la estrella, más lejos está esa banda. Cuanto más caliente y más grande la estrella, más lejos la banda. Cuanto más pequeña la estrella, pues más cerca la banda. Entonces, ¿cómo se compara esto con todos esos objetos que hemos visto? Pues la mayoría de estos planetas, hasta hace relativamente poco, de estos miles, estos son los que había en el 2014 que estaban en esa banda. Son muchos menos, porque la mayoría... Pero es por nuestra limitación tecnológica, de que no podemos detectar a los que están lejos, pero los que hemos descubierto todos están demasiado cerca, muy pocos son habitables. Entonces, estos que veis ahí son dibujos, no son fotos, son dibujos, ilustraciones artísticas de cómo podrían ser esos planetas. Los radios sí que están bien, porque cuando vemos este eclipse podemos medir, en función del radio del planeta, vemos... en función de la profundidad del eclipse podemos calcular cuál es el radio del planeta. Y aquí los veis comparados, por ejemplo, pues con Júpiter. Aquí esto es Júpiter, ahí está la Tierra, y estos son los planetas que en el 2014 tenían posibles vida. Que estaban en la zona de habitabilidad, con lo cual, si tuviesen agua, pues podrían tener vida. Esto, como veis, son tamaño tipo Tierra, y esa es otra de las novedades. Y hay muchísimas especulaciones de cómo sería la existencia cómo sería la superficie de esos planetas. Bueno, pues esto es una ilustración gráfica también de cómo sería un atardecer en la Tierra y cómo sería en uno de los planetas de la estrella esta Kepler 186, que en su momento era una de las más favoritas. El trabajo continúa, se revisan todos los datos, se reanalizan y descubrimos que hay muchos de esos objetos que en realidad, esos planetas, que no están en la zona de habitabilidad realmente, porque recalculamos el tamaño de la estrella, el tamaño del planeta y no caen dentro de la banda, o hay otras circunstancias que los hacen no habitables. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, estos son los 10 exoplanetas que son potencialmente habitables. ¿Okay? Entonces, ahora lo que podemos hacer es decir, bueno, pues vamos a ver de todos estos planetas que hay, cuáles están en la zona buena. Ya os he contado que realmente hay bastantes. Bueno, pues haciendo estos cálculos estadísticos podemos ver que una de cada 5 estrellas tipo solar tendría un exoplaneta de tamaño terrestre en la zona habitable. ¿Y por qué insisto tanto en los planetas tipo terrestre? Pues, de nuevo, porque somos antropocéntricos y buscamos una Tierra 2. Pero no hay nada, y esto, por ejemplo, lo decía Carl Sagan, que
que impediría, por ejemplo, actividad biológica en un planeta tipo Júpiter. Obviamente no hemos encontrado actividad biológica en Júpiter todavía, pero podría haber pues, seres voladores que se desplazan por la atmósfera comiéndose unos a otros y eso podría existir. A día de hoy estamos buscando una Tierra, una segunda Tierra, ¿vale? Pero, incluso aún así, si una de cada 5 estrellas tiene un planeta rocoso en su zona de habitabilidad, dado que en nuestra galaxia hay nada menos que 200 billones de estrellas, pues un quinto de eso quiere decir que tiene que haber 11 billones de exoplanetas habitables en nuestra galaxia. ¿Billón español o...? Billón americano, Sí. o sea, 1.000 millones, ¿vale? O sea, hay 11.000 millones de exoplanetas habitables en nuestra galaxia. Sí, ¿no? Y otra de las ramas en las que estamos tratando de entender esto es cómo se forman. Esto es como estaba Diony enseñándome las fotos de las setas. Yo me acuerdo mucho de eso. Cuando hay una manera de buscar los exoplanetas. Una es el avance tecnológico. El avance tecnológico de mejorar el detector, hacer el telescopio más preciso, el espejo más grande, lanzarlo al espacio, etcétera, etcétera, que es el que realmente va marcando el paso acelerado de este descubrimientos. Hay otro transversal que es tratar de pensar y decir, vamos a tratar de entender cómo se forman, porque igual que si sabes cómo se forman los níscalos, pues te vas a las zonas húmedas y ahí están, pues lo mismo podrías hacer usando la mente y la física para buscar exoplanetas. Si entendemos cómo se forman, podemos ir a buscar donde son más probables, donde sea más probable que se hayan formado. Y esto es una peliculita que os cuenta un resumen de cómo pensamos que se forman los planetas. Básicamente, después de que haya, por ejemplo, como se ha visto ahí, una supernova que comprime el gas y el polvo en el medio interestelar, se producen unos grumos. Esto es como el humo de un tabaco, está lleno de volutas que se forman con el tiempo. Uno de estos grumos colapsa en un disco que gira. Con cualquier movimiento inicial que tuviese se pone a girar eso, esto está comprobadísimo. Y entonces empieza a formarse una estrella en la zona central y este disco que se queda alrededor empieza a acumular material, los granitos de polvo al principio de tamaño de micras se empiezan a juntar, hacen granitos de 1 centímetro, granitos de 10 centímetros, de 1 metro, de 1 kilómetro y de repente tienes lo que llamamos protoplanetas como ese, que son ya bolas en las que se ha ido pegando todos estos granos y llega un momento en el que la luz de la estrella limpia todo ese disco. Esto es un proceso que se llama fotoevaporación y entonces se limpia y si hay planetas que han llegado a crecer suficientemente, sobreviven a esa fase y todo el polvo que quedaba en el sistema solar es como barrido hacia afuera. Entonces hay un tiempo de vida, como un tiempo de cocción del sistema planetario, en el que si los planetas consiguen crecer suficiente y establecerse en una órbita buena, ya se quedan. Si no, son borrados por este viento solar de la estrella. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, eso predice que estrellas que sean muy luminosas y muy calientes, estas estrellas se sabe que evolucionan más rápido y entonces saben que, por ejemplo, van a barrer todo lo que les rodea antes que estrellas más pequeñas que van más lento. En el mundo de la física estelar, la velocidad a la que pasan los procesos es es proporcional a la masa del objeto. Cuanto más masiva la estrella, más rápido pasa todo. Y entonces eso quiere decir que, por ejemplo, las estrellas más grandes tienen menos tiempo para formar planetas. Luego es más probable encontrar planetas en estrellas pequeñas. Y esto, como somos antropocéntricos, cuando se descubrieron los primeros planetas nos pusimos a mirar estrellas tipo solar, tipo como nuestro Sol, una estrella tipo G. Y cuando estos estudios de cómo se forman los planetas se han empezado a combinar con los datos, nos hemos dado cuenta de que es mucho más rentable buscar planetas en estrellas pequeñas. Primero, porque hay más, porque tienen más tiempo para formarse, y segundo, porque las zonas de habitabilidad en esas estrellas están más cerca de la estrella, que es donde estamos encontrando los planetas. Luego es mucho más probable encontrar planetas habitables en estrellas pequeñas que en estrellas grandes.
¿Y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos esta parte del estudio, de tratar de entender cómo se forman los planetas? ¿Cómo se hace? Pues usando imágenes de telescopios espaciales en distintas longitudes de onda. Déjame explicar. Esta imagen probablemente la conocéis. Esta se llama los pilares de la creación. Es una región que se llama M16. Estos son columnas de polvo. Y aquí dentro de estas columnas de polvo es donde se están formando estrellas. Esto es una imagen real de uno de estos grumos que aparecía en la peliculita de antes. Esto es una imagen real. Cuando observamos esta región... bueno, aquí lo que digo es que de todo el espectro electromagnético, o sea, de todos los tipos de luz que hay, nosotros solo podemos... La luz óptica, la que vemos con nuestros ojos, es este pequeño arco iris que veis ahí. Esta luz llega al suelo. Toda luz, solo vemos la luz óptica y luego vemos en radio, ¿vale? En otras longitudes de onda, la atmósfera tapa esa luz, es opaca. Entonces, cualquier luz que viene del espacio, de cualquiera de estas estrellas, que no es óptico o radio, no lo vemos desde la Tierra. Entonces, por eso lanzamos satélites. Y lo que hacemos es poner un satélite en un cohete y en la parte de arriba del cohete montamos un telescopio, lo ponemos junto con una cajita de electrónica, una antena, unos giróscopos y lo hacemos todo lo multiplicamos por 2 para que si se rompe uno poder funcionar con el otro. Estos telescopios valen muchísimo dinero, se ponen en la punta de ese pico y este es el lanzamiento de uno de estos telescopios que se llamaba Herschel, que es un telescopio que observó en el infrarrojo, en el que trabajamos algunos en ESAC. Y una vez que sale de la atmósfera, se abre la cofia, sale el telescopio, hay un chequeo de que todo está bien, de que todo funciona y empieza a hacer imágenes. Entonces, las imágenes que hace estos telescopios son como estas. Esta imagen de aquí es una imagen óptica que hizo el telescopio espacial Hubble. Y vemos que está oscuro donde hay polvo y vemos la luz que hay detrás. Estos son como 3 columnas de polvo. Cuando miramos desde un telescopio de tierra en el infrarrojo cercano, vemos a través de las columnas. ¿Veis? Porque en este filtro, en infrarrojo, vemos a través del polvo, en el infrarrojo cercano. Cuando miramos con el telescopio espacial ISO, que es un telescopio de la ESA, lo que vemos, ya no vemos las estrellas, y lo que vemos son las columnas de polvo, porque el infrarrojo térmico es como los ojos del... ¿Cómo se llamaba el alien este? Depredador. Ve la emisión térmica, ¿vale? Ve el calor. Entonces, a pesar de que estas columnas están ligeramente más calientes que el fondo. Por eso ve las columnas. Y dejadme que os enseñe un ejemplo de cómo trabaja un astrofísico o una astrofísica que esté investigando este tipo de cosas. Lo que tiene es esa imagen que se ha descargado porque la ha observado el telescopio espacial Hubble y lo que hace es compararla con una imagen en otra longitud de onda. Entonces lo que hace es mezclar las imágenes, ¿veis? Aquí estoy pasando de la imagen en óptico a la imagen en el infrarrojo cercano. Veis que es exactamente la misma región, pero en una no veo a través de las columnas, mientras que en la otra veo a través de las columnas. Pero las estrellas que hay detrás de las columnas en esta imagen están rojas, porque su luz ha pasado a través de una columna de polvo y ha llegado a nosotros. Entonces le pasa como al sol cuando se pone, se oscurece porque está atravesando una capa grande de polvo. Y lo mismo pasa cuando miramos en infrarrojo, ¿veis? Entonces, este es el tipo de análisis. Lo que hacemos es buscar puntos de luz aquí, cada puntito de luz en esta imagen es una estrella. Y mirándola a distintos filtros, sé si tiene un disco, si tiene un disco donde pueden estar formándose planetas, si está completamente envuelto en una esfera de polvo, que sería una etapa más temprana, o si ya está completamente limpia, no hay polvo alrededor, lo cual quiere decir que ya ha hecho este limpiado que os decía. ¿Vale? Entonces, para eso sirven, entre otras cosas, los satélites espaciales. Y entonces, os dije al principio que
además de esto ser una carrera fascinante que comparte toda la gente que se dedica a estudiar los exoplanetas y la vida en el universo, desde hace unos pocos años se ha descubierto que en realidad muchas de las tareas, el volumen de datos con el que trabajamos es tan grande que empieza a ser inmanejable. Imaginaos este satélite que estuvo haciendo una película de esta región. El volumen de datos que ha producido ese satélite todavía no se ha analizado en su totalidad. Y hay cientos, miles de personas trabajando en esto. Entonces, alguien tuvo la idea, una gente en Oxford, en el Reino Unido, tuvieron la brillante idea hace unos años de decir, oye, vamos a poner estos datos a disposición de los ciudadanos para que nos ayuden, si les interesa. Y esto es como podéis participar. Si os interesa los exoplanetas o cualquier tema científico, podéis, en el caso de los planetas, podéis ir a esa página web, Planet Hunters, y entonces, básicamente, lo que esta página te enseña es los datos de este satélite, te explica cómo analizarlos y podéis ser partícipes de un descubrimiento. Podéis vosotras, mirar las curvas de luz, se llama, que son las medidas de brillo de las estrellas en función del tiempo, y descubrir un eclipse periódico y decir, aquí hay un planeta. Y de hecho, no solo eso, mira, os voy a enseñar un vídeo de cómo se hace. O sea, te metes en esta página web, te explica, siempre hay como una especie de explicación, hay unas paginitas que te dicen, pues mira, esto es la gráfica que vas a ver. Eso es un eclipse, eso es un planeta. Y entonces, una vez que ya te ha hecho eso, te va enseñando datos y te dice, ¿ves un eclipse? ¿Sí o no? No. ¿Y aquí? No. ¿Y aquí? Sí. ¿Y aquí? No. Y así, tan sencillo como eso, son páginas que están hechas para que realmente no tengas que haber estudiado ni nada, simplemente está muy bien pensado, muy bien diseñado para que sea muy fácil. Te explican lo que tienes que buscar, lo buscas y os sorprendería saber los cientos de miles de personas que están ayudando con su tiempo libre a descubrir planetas, gracias a páginas como esta. Hay una página que se llama Zoo Universe, donde hay proyectos de todo tipo. Hay otro proyecto que es, por ejemplo, hay cámaras que instalan en el Serengeti, cámaras con detectores de movimiento. Y entonces las instalan por un montón de sitios, igual instalan 20 cámaras y lo dejan ahí con baterías y paneles solares, o no sé muy bien cómo, y eso está haciendo fotos cada vez que pasa algo por delante. Y entonces, de nuevo, eso son cientos de miles de fotos, ¿no? Nadie tiene tiempo a ver eso. Y entonces hay otro proyecto que te dice, si tienes un rato y te interesa colaborar en el estudio de la fauna en el Serengeti, te metes aquí y te vamos enseñando fotos y cuando veas algún animal, dices, aquí hay un animal. Y te dice, ¿qué animal es? ¿Es una cabra? ¿Es un león? ¿Es una jirafa? Entonces seleccionas y gracias a eso, pues, por ejemplo, en el caso de los exoplanetas, por volver aquí, hay artículos científicos que se han hecho por ciudadanas que han trabajado aquí. Así que os invito, si os interesa, pues a que dediquéis tiempo a esto y estaréis colaborando con la búsqueda de vida. Y nada, ya acabo. Lo último que quiero decir es que una de las razones por las que contamos estas cosas es porque toda esta carrera fascinante para detectar exoplanetas y tratar de averiguar si tienen vida, esto es todo financiación pública. Esto se hace por la NASA, la ESA y grandes organizaciones con los impuestos que nos cobran a todos. Y es muy importante yo creo que es muy importante que devolvamos, dado que son los ciudadanos los que nos permiten hacer esta investigación, es justo que os devolvamos, primero, los resultados de lo que estamos haciendo con vuestro dinero y, segundo, la fascinación de lo que estamos encontrando. Así que eso es todo. Muchas gracias. Antes de las preguntas. Ahora vienen las preguntas, tranquilos. Te hacemos entrega de un recuerdo para que, te acuerdes siempre de nosotros. Oh, por supuesto. Muchas gracias. Y ahora sí, ahora las preguntas. Preguntas. Pues yo te lo guardo aquí y después te
¿Quién Sí, tiene? una pregunta. Bueno, a ver si me explico bien. A donde quiero ir a parar es si el modelo de sistema solar que tenemos nosotros con los planetas rocosos y pequeños cerca de la estrella y los gaseosos y gigantes más alejados, pues es el normal o no es el normal en el universo. En un principio, como todo lo que aparecía eran planetas grandes, pues decían, bueno, pues va a ser que no, ¿no? Pero supongo que para saber si, para estudiar el tránsito de un planeta por la estrella, se cogen los planetas que están cercanos porque son los que pasan más deprisa. Porque para saber si hay planetas lejanos, por ejemplo, en el caso de Saturno, tendríamos que esperar más de 100 años a ver si por casualidad está en el mismo plano y lo pillo, ¿no? Claro. Entonces, los que vamos a pillar son los que están cercanos, ¿no? Pero bueno, aún así hay algunos también que han dicho que hay sistemas múltiples. Sí, sí. De lo que se puede saber algo de... Porque también hay una teoría de que Júpiter en los primeros momentos de la creación del sistema solar hizo un recorrido errante y formó un cataclismo en todos los planetas primeros y organizó ahí la Marimorena. Sí. Entonces, pero de lo que se sabe, ¿se puede llegar a alguna conclusión? ¿Somos raros o no? Supongo. Sí, sí, esa es una pregunta buenísima. Al principio de toda esta búsqueda había tan pocos datos que realmente no se podía decir, pero ahora ya empezamos a tener números tenemos suficientes datos para empezar a hacer lo que llamamos estadística, hacer un análisis de ver si realmente el sistema solar es peculiar en algún sentido o no. Después de un primer momento en el que solo se descubrían planetas tipo gigante, pues sí que había quien decía, oye, pues a lo mejor resulta que el sistema solar es una cosa rara con estos planetas tan pequeños. Con los últimos resultados de Kepler y muchos otros, más otros que se producirán con satélites nuevos, estamos viendo que realmente no es tan extraño el sistema solar. El tipo de planeta más común, o a día de hoy, no es un tipo Tierra ni es un tipo Júpiter, sino es algo que está entre medias. Es una cosa que llaman supertierras. Y son planetas tipo Tierra, pero 2-3 veces más grandes que la Tierra. Estos son los planetas más comunes que se encuentran en la zona de la galaxia que hemos podido investigar. Y entre los que están cerca, claro. Y entre los que están cerca. O sea, tenemos tenemos lo que se llama un sesgo observacional. Solo tenemos facilidad para detectar cierto tipo de sistemas planetarios y no podemos ver los otros, pero como bien has explicado, según va pasando el tiempo, podemos detectar los planetas más y más externos. Entonces, en las próximas décadas iremos descubriendo la existencia de Saturnos, Júpiters, planetas más grandes a distancias más lejanas, porque esos planetas hacen una órbita mucho más grande, entonces para que pasen 2 veces por delante, pues hay que esperar más, y son años realmente, mientras que estos que se detectaron al principio pasaban cada día. Pues claro, es toda una cuestión de tiempo, de la escala en la que estos sistemas se mueven y un poco el tiempo, la escala humana de esperar a que podamos ver el segundo tránsito para decir, ajá, allí hay un Saturno que está en la distancia parecida a la de Saturno. Luego no, a día de hoy ya se sabe que el sistema solar no es particularmente raro. Y eso añade peso a la balanza que dice que no somos particularmente especiales, luego que no hay ninguna condición especial en el sistema solar que no se dé en otras estrellas. Es como la prearqueología. Cualquier resultado en este campo tiene un impacto inmenso para nuestro concepto como especie, porque si descubrimos que el sistema solar y la Tierra es rarísimo, es totalmente anómalo, pues efectivamente podemos ser una excepción cósmica, pero todo lo que se va descubriendo, según vamos teniendo más y más datos, y cuando vamos superando el sesgo observacional, que solo nos permite ver sistemas raros, nos indica que el sistema solar es uno de tantos, uno de billones, de miles de millones. Muchas gracias, Bruno. Supongo que seas doctor en física y un orgullo para nuestra nación, para representarnos en ese centro. Gracias. El tema de la conferencia, como son exoplanetas, a mí me da que es un poco actualmente estadístico, ¿no? Como lo has presentado, sí. Y contabilizando ocurrencias. Sí. Porque la posibilidad de análisis más detallado que Sí, de las curvas de luz. es
escaso, ¿no? Y además estamos hablando de años luz de distancia, ¿no? Ajá. Como dice cerca, es a lo mejor 10 años luz o 2 años Sí, luz. 2 años luz, exacto. De aquí a que sepamos más detalles de un planeta Tierra 2, habría que buscarlo casi en las lunas de nuestros planetas cercanos. Sí, ¿no? claro. O sea, es mucho más probable que encontremos vida, si existe, en el sistema solar. Recientemente se encontró una especie de océano subterráneo de agua líquida en Marte. Y eso ha activado de nuevo mucho la sospecha de que puede haber actividad biológica en Marte, porque si hay agua líquida, quiere decir que la temperatura es apropiada, con nada que haya los aminoácidos apropiados, ahí puede haber vida. Luego además el hecho de viajar por el sistema solar, que hablamos de 3 años para el más cercano, 7 para el siguiente y demás, pues estamos hablando de casi un ciclo de vida para hacer un descubrimiento que sea sí, pero bueno, utilizable, ¿no? Y apoyándote, saltando de la Luna a Marte. Hay mucho que se puede hacer hasta llegar a viajar a estos sitios. Yo creo que es indudable que vamos a ir. Lo que pasa es que ahora esto ya sí que estamos hablando de siglos o muchas décadas. A no ser que alguien de ese Tierra 2 Sí, venga para acá. exacto, esa es otra opción. La tecnología de Exacto. presentarse aquí Eso es. a velocidades superiores. Sí. Y decir, aquí estamos, me estáis buscando, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hay mucho que se puede hacer ya y esto, hay un astrónomo suizo muy venerado en la comunidad que se llama Michel Mayor, que es el que descubrió el primer planeta en esta estrella 51 Pegasi, y él está anunciando muy solemnemente, porque él ha visto todo este campo eclosionar. Desde cuando era ciencia ficción y le criticaban por por hablar de un planeta que no existía, hasta que ahora ya es una industria. Él dice que es solo cuestión de tiempo que descubramos, que detectemos vida, porque lo que hacemos es usamos una técnica que se llama espectroscopía, en la que medimos la composición química. Aunque no podamos ni viajar allí, ni siquiera verlo, hacemos lo que se llama un espectro, y con el espectro, analizándolo, podemos ver qué materiales hay en ese lugar. Y hay cierto tipo de materiales que indican presencia de vida. Si, por ejemplo, hay un nivel altísimo de ozono, que no se puede explicar por mecanismos geológicos, como volcanes y otro tipo de fenómenos, pues hay ciertos tipos de espectros que indicarían presencia de actividad biológica, aunque no podamos ir allí. Y esto es lo que predice Michel Mayor que va a ocurrir en las próximas décadas o años. Además porque se va combinando con otra investigación submarina. Claro, o sea, esto avanza en un espectro distinto al que conocemos ahora. Sí, sí, claro. O sea, el espectro de la Tierra, si una eventual civilización desde uno de esos planetas estuviesen mirándonos a nosotros, hay quien ha hecho ese estudio de decir, ¿qué verían una supuesta civilización inteligente si estuviese observando el Sol? Porque la Tierra no la verían el Sol. Quizás si tuviesen el ángulo apropiado podrían sacar un espectro de la Tierra y verían un espectro en la Tierra que no se puede explicar de ninguna manera con fenómenos geológicos. O sea, si sacasen un espectro de la Tierra, unos eventuales criaturas inteligentes sabrían inmediatamente que en la Tierra hay actividad biológica, porque todo el ozono que producen las plantas ha hecho que la atmósfera de la Tierra está lo que se llama no en equilibrio químico, está fuera de equilibrio, porque hay una cantidad de ozono que no es natural, que no se produciría sin vida. Y esto, inversamente, lo podemos hacer nosotros al revés. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla. Es muy interesante y me sugieren muchísimas preguntas, pero voy a intentar seleccionar 3 si me dejas. Sí. Vale. La primera de ellas es cuando has hablado de que vamos a investigar planetas más pequeños, porque al ser más pequeño la zona de habitabilidad está más cerca, por lo tanto tarda menos en dar una órbita y por lo tanto nos permite conseguir más datos. Me imagino que te estabas refiriendo a enanas rojas. Vale. ¿Merece la pena, científicamente hablando, estudiar las enanas rojas desde el punto de vista de encontrar planetas habitables? Porque al final son estrellas que tienen mucha actividad, que no es muy compatible con la vida, y además la zona de habitabilidad, al estar tan cerca, los planetas que se encuentran ahí tendrán acoplado su relación con la traslación, entonces siempre tienen un día perfecto y una noche. Y por eso
Me sorprende lo de... Sí, o sea, obviamente es todo un continuo, es un continuo de condiciones, desde la condición de la Tierra alrededor de una estrella tipo Sol, que está a la distancia apropiada, es como una condición idónea porque está a suficiente distancia, el Sol nuestro no es especialmente activo. En estas estrellas más pequeñas, como bien mencionas, hay muchas erupciones, son estrellas mucho más explosivas que el Sol. Y además, si están realmente muy cerca, pasa esto que llamas, que se llama el tidal locking, que quiere decir que el planeta se acopla su giro y su traslación, como la Luna, y siempre muestra la misma cara a la estrella, con lo cual hay una cara achicharrada y otra cara que no ve el Sol nunca, o la estrella. Luego, obviamente, en esos casos no son propicios, pero es que realmente no tenemos ni idea. O sea, no tenemos ni idea de cuáles son las condiciones apropiadas para la existencia de actividad biológica. O sea, puede haber actividad biológica que pudiese sobrevivir en un planeta así si tiene suficiente agua líquida, por ejemplo. O sea, ahora mismo todo es posible. Estamos solo empezando a poner datos en la mesa sobre los tipos de sistemas que hay ahí fuera y nuestro conocimiento es como tan minúsculo comparado con la diversidad que hay ahí fuera, que lo más sensato es ser humildes y decir, bueno, puede ser, pues quizás sí, quizás no, ya veremos. Hablándolo de visitarles, una de esas estrellas que tiene un planeta acoplado es Próxima Centauri. Entonces hay quien especula si en la frontera entre la zona que da el Sol, la zona que da la estrella y la zona de la sombra, ahí habría unas condiciones apropiadas, y hay proyectos, no sé cuánto de fantasiosos o no, de lanzar unas micronaves que van a impulsar con láser para ir a Próxima Centauri B, a ese planeta, y tomar imágenes, fotos, medidas, espectros, porque aunque está a 2 años luz y pico, pues empujando estas naves con láser desde la Tierra, se puede plantar allí en unos 40 años. Suena mucho, pero no es tanto comparado con cientos o miles de años, ¿no? Entonces, si supiésemos a ciencia cierta que es imposible que haya actividad biológica allí, nadie se gastaría el dineral que va a costar eso, ni se lo plantearía. Y sin embargo hay gente planteándoselo. Vale, la segunda, has hablado de las supertierras, de que estamos viendo que hay muchos planetas que son terrestres y son un poco más masivos que la Tierra. Entonces, ¿hay alguna teoría más o menos aceptada de por qué una gran cantidad de planetas que se han encontrado son o supertierras o mini Neptunos? No, esto es un área en la que la investigación empírica va por delante de la teoría. Tenemos, como alguien ha mencionado, una teoría de la formación del sistema solar en el que se forman los grandes planetas y migran, se mueven primero hacia el interior del sistema solar y luego hacia afuera, y esto reconfigura todo el sistema planetario, pero la existencia de todos estos planetas, pues básicamente como funcionamos es, cada vez que hay datos nuevos, todos los modelos, todas las teorías se tienen que revisar para explicar esos datos nuevos. Entonces, no sabemos muy bien todavía por qué hay tantos Neptunos, mini Neptunos y supertierras, pero sí que sabemos que son los planetas más frecuentes, y eso sí que se sabe porque eso es observacional, eso es un hecho que viene de datos que hemos medido. Entonces ahí la teoría va por detrás. Vale, la tercera, más que una pregunta es, bueno, sí es una pregunta, es si podías hablarnos un poco más de misiones de la ESA, como Keops o Plato, sobre la investigación de los exoplanetas. Sí, Keops se lanza, no sé si es este año o el año que viene. Todas las grandes agencias de investigación espacial están en una carrera frenética, porque como dije al principio, todo el mundo es consciente de que es como un poco la carrera espacial en su día, quién llegaba a la Luna. Pues ahora hay una segunda carrera espacial, no tan bélica, pero está ahí, para ver quién es la nación o la coalición internacional que detecta el primer planeta con signos, con espectros que pueden indicar que hay vida ahí. Entonces, la ESA tiene planificado 3 misiones, no una ni dos, 3. Keops es un satélite que va a hacer tránsitos, como esto de los eclipses, pero con mucha precisión.
y se lanza, no sé si es este año o el año que viene, de manera muy inminente. Luego está Plato, que es un telescopio que va a hacer también búsqueda de tránsitos, búsqueda de planetas en estrellas cercanas al Sol, pero con un telescopio muchísimo más grande. De nuevo, la pequeña variación de luz que los satélites actuales no pueden ver, Plato la podrá ver, entonces podrá detectar planetas mucho más pequeños. Y en las zonas de habitabilidad, todos están buscando el santo grial, que es el planeta tipo Tierra en la zona de habitabilidad de una estrella como el Sol. Esto no se conoce todavía, pero es todo lo que todos estamos buscando. Y hay un tercer proyecto que es muy apasionante, que se llama Ariel, que ha sido aprobado, que este se lanzará en el 2020 y algo, que lo que va a hacer es espectroscopía. Este es un proyecto súper ambicioso, muy interesante, que lo que va a hacer es, de aquí a que se lance, va a seguir esta búsqueda de los mejores candidatos a vida, a planetas candidatos a tener vida. Y cuando se lance Ariel, pues es un espectrógrafo de altísima precisión, que puede medir, lo que hacen es que miden, toman un espectro cuando solo ven la estrella, y toman un espectro cuando el planeta justo está delante. Y digamos que integran, ¿sabes? Dejan como la exposición durante todo el tiempo que el planeta está por delante, para añadir mucho la señal a ruido. Esto se vuelve un poco técnico, pero lo que hacen es sacar un espectro de la estrella y el planeta y otro de la estrella solo, y los restan. Entonces sacan, la resta es el espectro del planeta. Y Ariel, empezando en el finales de los años 2020, va a estar preparado para detectar si hay un espectro que indica actividad biológica. Luego, todo esto está ocurriendo y va a ocurrir en las próximas décadas. Muchas gracias. Nada. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por tu charla. Sí. Solamente un par de preguntitas. Una es, de acuerdo con las publicaciones últimas publicaciones de divulgación, no publicaciones científicas, pero que se hacen eco de informes científicos, hablan de unas condiciones en un universo de gran violencia. Emisiones de no se sabe qué fuente que producen, digamos, rayos gamma, o sea, con una potencia, una energía tan grande como que es capaz de barrer toda una galaxia y esterilizar la galaxia entera. Y es uno de los factores que se suele aducir para la no presencia aquí, en la Tierra, de marcianos u otros seres extraterrestres. ¿Lo tenéis en cuenta? Pues... ¿Qué sentido tiene esa reflexión, esa información? Bueno, ¿Puede frenar algo en la investigación? sí. O sea, sin duda, no son... la diversidad de objetos que hay en el espacio es tal que realmente es una disciplina completamente separada del estudio de estos objetos energéticos que menciona. Efectivamente, esos existen y se calcula que algunos de estos objetos emiten una energía como 1000 veces toda la luz que va a emitir el Sol. A lo largo de sus 10.000 millones de años hay objetos que emiten toda esa energía en 10 segundos. Y entonces esas cosas existen. Obviamente cerca de esos objetos no puede haber vida de ningún tipo. Se define una cosa que se llama la franja, además de la franja de habitabilidad alrededor de la estrella, luego hay quien habla de una franja de habitabilidad en la galaxia, según la cual, si estás muy cerca del centro de la galaxia, donde puede haber un agujero negro supermasivo que produce este tipo de fenómenos de muchísima violencia, pues es probable que las condiciones no sean tan óptimas para el desarrollo de sistemas planetarios con vida, y si estás fuera, si estás mucho más lejos, hacia las afueras de la galaxia, pues probablemente las condiciones de densidad sean insuficientes para que se formen suficientes planetas. Luego sí, es una de las posibilidades, pero son objetos que están tan inmensamente separados. O sea, vemos tantos planetas en una distancia tan minúsculamente pequeña a nosotros comparado con la distancia al centro de la galaxia, que ahora mismo no supone ninguna amenaza, por lo menos al tipo de vida que estamos buscando en la vecindad solar. Pero sí, efectivamente, o sea, al lado de objetos de estos muy energéticos, como
estrellas de neutrones, pulsars o agujeros negros, la vida parece poco probable. Y la otra pregunta es si los espectrómetros que hay actualmente en desarrollo van a ser capaces de analizar la luz de la estrella cuando atraviesa la atmósfera del planeta. Sí, eso se hace ya. Eso se hace ya con el telescopio espacial Hubble y se hará mucho mejor con el sucesor del Hubble, que se llama James Webb, que se va a lanzar en el 2021. Este va a observar la atmósfera de los planetas usando esto que he explicado antes de cuando el planeta pasa por delante de la estrella y cuando no, y haciendo la resta, lo que obtiene ahí es un espectro de la luz que ha atravesado por la capita de atmósfera del planeta. Es una virguería absoluta, pero eso se hace hoy en día ya. Hola. Bueno, yo siguiendo entonces con esto, aunque la pregunta viene por otro lado, lo haré la segunda. Había una famosa ecuación, la ecuación de Drake, que hablaba de eso de las probabilidades. Eso ya no se tiene en cuenta para nada. Que va. Drake era un astrónomo americano de los años 70 que hizo una ecuación en la que intentaba calcular la probabilidad de que haya vida inteligente con la que podamos contactar. Y entonces esa ecuación no solo no ha muerto, en su día era muy especulativa, porque esto era en los 70, pero es que claro, de nuevo, en los 70 no había ni siquiera planetas. Él decía, si hubiese planetas, ¿qué porcentaje podría haber? Pone un 10%. Lo que hacía era calcular el número de estrellas que hay, decir, ¿qué porcentaje tendrán planetas? Pues un 20%. De esos planetas, ¿cuáles estarán en la zona de habitabilidad? Pues pone un 2%. De los de la zona de habitabilidad, ¿qué probabilidad hay de que no haya un meteorito que destruya a todos los seres vivos? Iba añadiendo probabilidades, al final calculaba. Y era interesante que él lo que calculaba es que el factor determinante para si pudiéramos nosotros comunicarnos con una inteligencia extraterrestre no era ninguno de los factores previos, sino el último factor, que es por cuánto tiempo sobreviviría esa civilización. Si esa civilización vive durante unos cuantos miles de años, pues es menos probable que si vive durante 100.000 años. Porque ahí hay que combinar el tiempo que tarda la luz en moverse. Entonces necesitas que existan muchas civilizaciones y que perduren durante mucho tiempo. Y entonces ahora, por ejemplo, hay revisiones de la fórmula de Drake con todos estos datos. Entonces el factor ese que era un 20% en la época de Drake, no sé si era un 20 o cuál, pero él pondría un valor pequeño porque es que no había ninguno. Ahora ese es 100%. Estrellas con planetas, 100%. Planetas en la zona de habitabilidad, el 20%. Y esos son datos ya. En la época de Drake era especulación. Luego no solo no se ha descartado, sino que se ha revisado y se analiza. Es un poco especulativa todavía, pero porque claro, ahora ya sabemos cuántos planetas hay en las zonas habitables, qué probabilidad hay de que esos planetas tengan agua, o de que además de tener agua tengan actividad biológica. Eso es especulación ya. En relación, que era mi primera pregunta, en relación con el área que cubría Kepler, eso parece un área muy pequeña respecto a la galaxia. Entonces, los cálculos que has hecho es suponiendo esa cobertura. Claro. Pero en realidad, estos otros que sustituyen a Kepler, entiendo, ¿cubrirán más o cubrirán igual? Sí, Plato, por ejemplo, en concreto lo que quiere hacer es lo mismo que hizo Kepler en un punto relativamente pequeño del cielo, lo quiere hacer de manera representativa por todo el cielo. Porque a lo mejor Kepler observó en una zona particularmente fértil en planetas o en una zona particularmente infértil en planetas. Ellos hicieron a la hora de decidir dónde apuntar el telescopio, pues sopesaron un montón de variables intentando coger algo completamente representativo de cualquier dirección. Pero como es la primera vez que se ha hecho, pues puede ser que haya un sesgo, en el sentido de que donde miró Kepler era raro. Lo más probable es que no sea, pero... Y referente a esto, las noticias que he leído últimamente en la prensa es que Kepler tiene un problema, ¿no? Sí, Kepler en realidad ya pasó de llamarse Kepler, ahora se llama K2, porque perdió los giróscopos.
Y los giróscopos son unas ruedas que hay en los satélites que lo mantienen, que le ayudan a mantener el apuntado y acelerando y desacelerando esas ruedas rotan en el espacio. Entonces Kepler perdió sus giróscopos, le dejaron de funcionar y entonces ahora está como en deriva. Está moviéndose según una ley que se entiende y que se conoce, pero no se puede operar, o sea, no puedes parar ese movimiento. Pero están las cámaras bien. Entonces lo que han hecho es, en vez de, bueno, pensaron si lo apagaban directamente porque ya no podían apuntar a esa zona, pero dijeron, oye, pues si las cámaras están bien, vamos a seguir observando pues, por donde vaya mirando el satélite, ¿no? Y eso es la misión K2, que es como Kepler 2, que lo que hace es que va moviéndose por el cielo. Entonces ahora te dicen, pues el mes de febrero vamos a estar mirando para allá. Y entonces pues hay gente que hace cálculos de qué hay interesante por allí. Ah, pues esa región es interesante por X o Y, Z. Nosotros queremos usar esos datos pues para analizar todo tipo de cosas. Y entonces así es como que le han dado una segunda vida al satélite. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí. ¿Alguna vez se ha planteado la existencia de otro universo? Pues sí, muy buena pregunta. Sí, eso hay todo un conjunto de teorías sobre universos paralelos o una cosa que se llama los multiversos, que serían, por lo que sabemos del universo nuestro, empezó con un Big Bang, se expandió, tiene una frontera más allá de la cual nadie sabe lo que hay, porque no hay ningún fotón de luz, no hay ninguna luz que pueda venir de fuera de ese horizonte. Y entonces, claro, hay quien dice, ¿por qué no va a haber un montón de Big Bangs ocurriendo en paralelo? Básicamente lo que hay fuera del universo observable es completamente desconocido. De nuevo, eso es otro bofetada al orgullo humano de pensar que sabemos. No tenemos ni idea. O sea, efectivamente puede haber multiversos, pero el problema que hay con esa teoría es que no tenemos ninguna manera de construir ningún aparato para poder decir si existen o no, porque no hay conexión causal. Como no podemos ver luz de esos otros universos, es imposible que podamos decir nada científico al respecto. Entonces son teorías un poco incomprobables. ¿Y qué pasaría si si supuestamente hay más de un universo, qué pasaría si los universos se juntasen? En plan, llegasen... Ya, chocasen. Sí. Qué pasada de idea. Pues yo no sé, nunca se lo he oído a nadie preguntar esa pregunta. Deberías investigarlo. Te invito a que lo pienses. No tengo ni idea. Ni idea. Nunca había imaginado que eso podía ocurrir. O sea que nada, piénsalo. Si te interesa el tema, investígalo. Depende de si son de materia y antimateria. Si fuesen de materia y antimateria... Todo desaparece. Pues muy buena pregunta, no tengo ni idea, no sé decirte. Ni siquiera sabemos realmente si hay como fuera de este espacio, no sabemos lo que hay, fuera del universo observable no sabemos lo que hay, ni siquiera sabemos si tiene sentido plantearse nada fuera. Pero si me permites, en el análisis de la radiación de fondo de microondas, no sé si algún colega de Stephen Hawking dijo que a lo mejor había ahí una zona en la que podía ser la huella de un Big Bang con otro universo. Ah, pues sí. Yo no he oído nada. ¿No lo habéis? Yo eso no lo he oído. El estudio del fondo de radiación de microondas, que es ese mapa con colorines que produjo Planck, se hace de manera muy sesuda y realmente es compatible con que ha habido un Big Bang, una gran explosión, que se ha expandido el universo y que lo que vemos es las fluctuaciones, las variaciones de esa emisión es
compatible con una sola explosión, que yo sepa, en nuestro universo. Pero, efectivamente, pues eso, si es toda una cuestión de calidad de los datos. Si el día de mañana tenemos un satélite que observa eso con muchísima más calidad y vemos que esas fluctuaciones tienen microfluctuaciones que no habíamos podido ver antes, a lo mejor se confirma eso. Es toda una cuestión de tener los datos de suficiente calidad para poder decir algo sobre ellos. Podría haber universos en el mismo sitio y simultáneamente, ¿no? Todo es posible, pero no tenemos manera empírica de comprobar esa teoría a día de hoy, con los datos que tenemos. No es falsable. Pues muchísimas gracias.